Chicos, y en resumen, lo que obtuvimos el día de ayer, después de haber entrenado y generado esta arquitectura, fue lo siguiente. Tenemos esta parte en donde, pues tenemos aparentemente buenos resultados. Tenemos una accuracy arriba del 90% y el valor de la pérdida, pues ahí se ve que va hacia cero, pero tenemos ahí un detalle con la parte de la uniformidad del entrenamiento y de la validación. Debemos evitar en mayor medida posible el que tengamos esta distribución o estos picos en el entrenamiento y en la validación, porque esto nos indica que la red sí está detectando las características o las propiedades, pero no las está generalizando de manera uniforme y de manera robusta. Entonces, cuando nosotros probemos esto en un ambiente real, en un escenario real, lo que va a pasar es que podamos tener una precisión baja o en su defecto, una mal clasificación, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber también en qué momento detener los procesos de entrenamiento. Me voy a pasar al código nuevo, al que ya está cargado también en el GitHub. Este código nuevo tiene algunas implementaciones diferentes. Voy a poner esto aquí. Ustedes lo pueden descargar y mientras lo descargan y lo implementan en su máquina, ya sea si en su entorno local o en Colab, pueden darle en compilar todo para que empiece a entrenar, ¿sí? Y mientras está entrenando, vamos explicando cuál es la diferencia con lo que hicimos el día de ayer. Lo que estoy agregando aquí, estoy agregando una métrica nueva que esta viene de la librería de Scikit-Learn y esta nos va a servir para generar el reporte de clasificación y la matriz de confusión. Estas son métricas que nos van a ayudar a evaluar este tipo de problemas cuando estamos evaluando un problema de clasificación de imágenes. No nada más debemos basarnos en el accuracy y en el monitoreo del error o de la pérdida, de la función de pérdida. Debemos de generar este clasificador para ver qué tan bien el modelo está generalizando nuestros datos. Uno de los principales cambios es el siguiente. A ver, la idea es, el modelo que yo generé me generó un buen comportamiento, pero necesito mejorarlo. ¿Por qué? Recordábamos lo que decíamos el día de ayer. Como esto se va a llevar a problemas reales, con imágenes reales, en zonas en donde pueden llegar a ocurrir este fenómeno que estábamos viendo del daño en estructuras de concreto, lo que necesitamos es un modelo más robusto. Entonces, el yo entrenar mi modelo desde cero, pero nada más descongelar la última capa, hace que de todas maneras esté utilizando todos la arquitectura y todos los pesos iniciales que tiene el modelo de BGG. Entonces, lo que estoy haciendo aquí ahora, o lo que vamos a hacer aquí ahora, es lo siguiente. En el clasificador, el include top se mantiene como false, igual, porque quitamos la última capa y metemos la capa en la que nosotros vamos a meter un clasificador para dos clases. Solamente tenemos dos clases. Y los pesos que teníamos inicialmente, que habíamos puesto none, para nosotros calcular nuestros propios pesos, aquí es donde vamos a utilizar los pesos de la red preentrenada. Aquí vamos a poner en donde dice weights, vamos a tener ImageNet. ImageNet es el conjunto de datos que tiene 80 clases y en el cual este modelo fue entrenado. Entonces, vamos a aprovechar un modelo que alguien ya entrenó, ese modelo ya fue entrenado, y vamos a agarrar todas las habilidades de ese modelo y las vamos a traer a nuestro problema. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando tú haces esto, ese modelo ya viene muy fino para detectar características como relieves, contornos, colores, ángulos, cambios en la topografía,
fisiología o morfología de las imágenes. Y entonces eso nos lo vamos a traer y aquí vamos a definir esta situación. Vamos a definir las capas de la red como no entrenables. Entonces aquí nada más son dos líneas de un ciclo for. En este ciclo for lo que estamos generando es una variable que se llama capa y esa capa va a ser iterativa dentro de la variable modelo que ya hemos generado y vamos a poner a capa entrenable como false. Esto en realidad hasta aquí no estamos haciendo nada diferente con lo que hicimos anteriormente, pero lo que viene es lo importante. La parte de modelo, como modelo ya está, ya tiene contenido o almacenado a BGG16. BGG16 tiene esta parte o esta función, este método, perdón, de getLayer, de jálame la capa que yo te diga, jálame esa capa y esa capa quiero que la entrenes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a descongelar de todo nuestro modelo que ya está preentrenado, vamos a descongelar un bloque de convolución. Entonces eso me va a permitir que el modelo agarre todas las habilidades que tiene y las concentre en resolver el problema en específico, que en este caso es clasificar un concreto dañado o no dañado. Entonces, aquí el trainable se convierte en true. Entréname solamente estas capas de aquí. Los demás pasos que vimos el día de ayer se mantienen igual. Tenemos lo que vimos con el XDense, tenemos 256 unidades y aquí yo lo que estoy haciendo es bajarle las unidades, bajarle el número de neuronas. ¿Por qué? Porque como este modelo ya es un modelo preentrenado, ya no necesito tanta complejidad como al inicio, porque al inicio era un modelo que yo tenía que calcular esos pesos y esos pesos pues requiere algo de complejidad dentro del modelo, pero como ya vienen preentrenadas esas neuronas, voy a bajar la cantidad de neuronas y al mismo tiempo tengo una eficiencia computacional porque reduzco la cantidad de neuronas y reduzco la cantidad de parámetros que voy a entrenar. Adicionalmente, si se fijan aquí entre output y X del código de ayer, estoy metiendo una capa nueva que se llama dropout. Esa capa de dropout me permite simular la situación de aprendizaje. Esto está basado en la situación del aprendizaje humano. ¿Qué quiere decir? Yo estoy estudiando para un examen y al día siguiente, cuando vuelvo a estudiar ese mismo tema, se me alcanza a olvidar una o dos cosas. Entonces, ¿por qué funciona así? No lo sé, pero funciona así. A menos que lo hayas memorizado y si ya lo memorizaste, pues caemos en el overfitting. Entonces, lo que está haciendo esta capa de dropout es desactivar de mi red neuronal ciertos pesos, una cantidad en proporción, desactiva esos pesos y en el procedimiento del forward y backward se olvidan a propósito una cantidad de neuronas y esa cantidad de neuronas al ser olvidadas lo que hace es fortalecer a otras neuronas. Va hacia adelante en el forward, regresa y luego desactiva a otras. Entonces, esa capa de dropout es importante y el rango, aquí lo tengo de 0.2, va de 0 al 100%, que sería el 100%, olvídate de todo, y en este caso el 0.2 indica el 20%. Entonces, olvidar el 20% me va a permitir meter, y es considerado como un método de regularización y para evitar el sobreajuste. El sobreajuste viene cuando el modelo memoriza todo en el entrenamiento bastante bien, tenemos un 100% en el entrenamiento y en la prueba pues tenemos valores muy bajos. Entonces, eso es un sobreentrenamiento, eso es un problema de overfitting muy común en el área de deep learning. Entonces, metemos esta capa de regularización, ¿sale? Y lo que vamos a tener aquí, lo siguiente se mantiene igual. Entonces, ya tienen ustedes por ahí el código, la parte de generar los gráficos de diagnóstico se mantienen igual, aquí no movimos nada, ustedes lo pueden comprobar en los códigos
y la parte del test hardware también se mantiene igual, ¿sí? Lo único que modificamos fue esta parte de aquí. Y con estas líneas ya estamos aplicando transfer learning. Estamos aplicando transferencia de aprendizaje. Mi modelo jala los pesos anteriores y los utiliza en el modelo que yo estoy entrenando. Entonces, para fines de darle celeridad a esto, ustedes pueden comparar los códigos línea por línea y van a ver esa parte. Es importante que cuando nosotros hacemos transfer learning, identifiquemos bien qué capas son las que vamos a cambiar o a entrenar. Por ejemplo, ayer, por eso es importante esta parte de imprimir el resumen de la estructura del, del modelo. En este caso, si se fijan, voy a ponerlo de este lado mejor, aquí. Y aquí me voy a ir con los get layers. Aquí yo le puse block 3 convolucional 1. Entonces, tienen que ser los nombres exactamente igual a estos de acá, ¿sí? Block 3 com 1, block 3 com 2, block 3 com 3 y el pooling, ¿sí? Esas son las capas que yo estoy descongelando. Si se fijan, es el tercer bloque de convolución de 5. Es decir, tengo la primera capa, el primer bloque de convolución, el segundo bloque de convolución y esos dos bloques agarro los pesos preentrenados. En el tercer bloque entreno yo mis propios pesos y luego al cuarto y al quinto le mando los siguientes pesos ya entrenados. Estas son técnicas de usar Transfer Learning. Otra técnica es desbloqueo solamente el último bloque y agarro los pesos preentrenados para los primeros. Pero para cada modelo, ustedes tienen que cambiar aquí el bloque en función de cuál sea el nombre y cuál sea la estructura que tenga el modelo, ¿sí? Hay estructuras, por ejemplo, como la estructura de Inception, como la estructura de GoogleNet, como la estructura de ResNet. Todas esas arquitecturas tienen un nombre, salud, un nombre en particular. BGG lo llama como Block 3, pero hay arquitecturas que no lo llaman como Block 3, tienen un nombre en particular. Entonces, por eso es importante que ustedes impriman, impriman la arquitectura de ese modelo para que puedan ver cómo se llama y qué capa es la que vas a entrenar y qué capa es la que vas a descongelar, ¿sale? Una vez que tenemos el proceso de entrenamiento, bueno, nos vamos a los resultados y la idea es esta. El comportamiento en función del lado derecho, estamos observando la función de pérdida para el modelo que ya tiene o aplica Transfer Learning, ¿sí? En el lado izquierdo es el modelo que no aplica Transfer Learning. Aparentemente el comportamiento es el mismo, pero vean que la precisión cambia, porque en el lado izquierdo tenemos una escala del 0 al 30 y en el lado derecho tenemos una escala del 0 al 5. Entonces, ya nos vamos aproximando más a 0. Ahora, otra cuestión es que en el accuracy, digo, si ustedes lo entrenan, cada vez que ustedes hagan un entrenamiento, ese entrenamiento va a arrojar resultados diferentes, pero esos resultados diferentes va a tener una variación o un rango de variación por la aleatoriedad implícita en el modelo. Inclusive cuando nosotros ponemos en el shuffle, cada que ustedes ejecutan todo el script, revuelve los datos. Entonces es imposible, bueno, sí puede llegar a pasar, pero si les pasa es porque algo están haciendo mal, que cada que estén entrenando les dé lo mismo, lo mismo, lo mismo, algo están haciendo mal, ¿sí? Algo que te da una orientación a que lo que estás haciendo está bien, es que en cada corrida los resultados deben de variar, pero siempre debe de haber un margen, vamos, en este caso del 95 al 98, 96, 99, pero no del 80 al 99, ¿sí me explico? O sea, es ese feeling que tú vas desarrollando cuando vas trabajando con esto de las redes neuronales,
Y observen que ya con la normalización y la regularización que aplicamos ahí arriba, el comportamiento es más estable. Esto me permite tener un modelo más robusto al momento de llevarlo a producción, al momento de llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, aunado a esto, agregué también algunas celdas en la parte de arriba en donde utilizábamos el reporte de clasificación. No nada más debemos de basarnos en esta parte de eh, la función de pérdida y el accuracy, tenemos que tener un reporte de clasificación para ver el precision, el recall, el F1 score y el support, ¿sí? Y al final, pues tener una matriz de confusión, ya aquí no alcancé a generarla, pero pues esta matriz de confusión hay que ponerla en un mapa de calor para que se vea los valores que está prediciendo correctamente. Aquí lo que me está diciendo es, bueno, de una clase 31 valores fueron predichos de manera correcta y los otros valores se equivocó. Y aquí es en donde tú dices, bueno, el accuracy y la función de pérdida se ven muy bien, pero hay una clasificación que no está funcionando del todo bien, ¿sí? Que es esta, porque me está clasificando correctamente de 19 datos en el conjunto de prueba, me está clasificando 7 de manera correcta y se está equivocando en 12. Entonces, aquí es en donde ya no tiene tanta congruencia, no nada, y fortalecemos esta parte de hacer este tipo de evaluación, porque a pesar de que la accuracy o numéricamente la función está comportándose bien, ya poniéndolo en producción, no me está clasificando de manera satisfactoria como yo quisiera. La idea es que aquí y aquí, en esta parte, tengamos ceros o la menor cantidad de números posibles, ¿sí? Entonces, esto me está indicando que todavía necesito modificar la arquitectura y modificarla de tal forma en que el modelo llegue a reducir esos falsos positivos, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, la idea que quiero que se lleven con estos códigos y con este curso es eso, que entendamos cómo se entrena, cómo es el entrenamiento de una red, en realidad, ¿en qué consiste el transfer learning? El transfer learning, yo lo visualizo como los que somos más contemporáneos de la película de Matrix. Cuando tenías, bueno, Neo no sabía karate, le descargan unos pesos preentrenados de karate, se los ponen y ya nada más se lo colocan ahí. Entonces él ya sabe de un momento a otro utilizar estas herramientas, utilizar estas técnicas. Ese es el transfer learning. El modelo no tiene la idea de cómo clasificar una imagen, que en este caso es un problema de clasificación de imágenes, y a través de ponerle esos pesos, ¿sí? A través de ponerle esos pesos, el modelo aprende de una manera sistemática, de manera muy rápida, a clasificar imágenes. Entonces, una vez que tu modelo ya está preentrenado, aplicas Transfer Learning, ya puedes ponerlo a que clasifique cualquier otro problema, ¿sí? La, la delicadeza aquí está en cómo aplicas el Transfer Learning, qué capas son las que hay que descongelar, y bueno, eso va a potencializar los modelos que tú estés generando, ¿sí? La regularización efectiva, pues hay que trabajar mucho con las capas de dropout. Estas capas de dropout, como lo mencionaba, van en un rango. Ya para cuestiones más complejas, se recomienda el 0.4, el 0.5. La parada temprana, que fue lo que vimos ayer, es para estar monitoreando que el modelo sí va teniendo una mejora, porque a medida de que tú vas viendo época por época, el entrenamiento, mientras tú veas que está calculando, tú dices, ah, pues ya cuando acabe, pero ¿qué tal que lo programaste para 500 épocas? Cada época tarda 2 horas y hay algo que en lo que no avanza, ¿no? Yo tengo una pregunta. Oye, regresando al transfer, o sea, el modelo BGG tiene una arquitectura, digamos, compleja.
Y entonces, ¿cómo sabes, en base a qué decides? No sé si ya lo mencionaste. ¿En base a qué decides esta parte la congelo, pero esta otra la vuelvo a entrenar? ¿Cómo eliges qué vuelves a entrenar y qué no? Me imagino que tiene que estar en la documentación cada bloque para qué es o algo así, ¿no? Dentro de la teoría de transfer learning, bueno, más bien dentro de la teoría de el entrenamiento de redes neuronales convolucionales, hay una parte en la que, por ejemplo, en la familia BGG, que es BGG 16, BGG 19, más o menos en ese tercer bloque se caracterizan los principalmente relieves profundos. Es decir, lo primero, en el primer bloque, lo que pasa es que vas a identificas formas verticales, horizontales. En el segundo bloque, empiezas a determinar formas ya oblicuas, formas con líneas mejor definidas. Y en el tercer bloque, empiezas a determinar pigmentación, colores y cambios entre los píxeles, porque veíamos que entre las imágenes pues las imágenes dañadas están de un solo color y las imágenes no dañadas contienen una coloración de color magenta. Entonces, generalmente en ese bloque ya empieza a haber esta distinción de esa coloración. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo sé yo qué bloque tengo que descongelar? Porque ahí está la pregunta y ahí está la clave. ¿Cómo sé yo? Eso viene de conocer la arquitectura. ¿Qué hace cada capa o cada bloque de convolución? Y depende del problema que tú estés analizando, el número de capas, sí, el bloque de convolución que vayas a descongelar. Inclusive no puedes no descongelar todo el bloque, puedes descongelar nada más dos capas de un bloque de convolución. Entonces, para nosotros, en este problema en particular, nos sirvió conocer qué estaba pasando en ese tercer bloque y decíamos, bueno, aquí es en donde se distinguen los colores. Pues este es el que vamos a descongelar. Porque lo demás son bloques que ya no, que van a hacer al final la clasificación muy similar como si lo hiciera ImageNet, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho conocimiento de esa parte de qué está haciendo cada capa o cada bloque de convolución, y ahí es en donde está esa clave. Gracias. Y bueno, esto, el Data Augmentation, algo que no mencioné ahí y que creo que es importante mencionar, cuando generamos gracias, el Image Data Generator, en esta parte de aquí, en el entrenamiento, aquí. Training Data Gen, aquí. Aquí hay algo que si yo le pongo una coma, hay algo que me va a permitir poner Save to Directory. Al ponerle Save to Directory, o sea, las imágenes que se van generando, se generan pero no se guardan. Se generan durante el entrenamiento. Pero si yo quiero ver esas imágenes guardadas, hay una opción que me dice Save to Directory y esas imágenes que se generaron de manera aleatoria se guardan en un directorio en donde tú lo especifiques, y esto de manera automática también me permite generar nuevos conjuntos de datos a partir de los datos originales, generar esas distorsiones y tenerlos de manera física almacenada en tu disco, con giros, con ruido, ¿sí? Con rangos de rotación. Entonces, esa parte hay que, en el image, aquí está, eh, perdón, es acá, en el flow. Ujú. Aquí está. Save to dir. En el flow from directory. ¿Sí? En esa parte podemos utilizar esta, save to dir. Y ese save to dir, tú especificas la ruta en donde quieres que se almacenen las imágenes. Y algo importante es que
ustedes vieron que las imágenes que yo les puse el día de ayer en el conjunto de datos no venían de tamaño 224 por 224 y por eso estaban pesadas. Pero cuando ustedes agarran esas imágenes y el modelo trae un target size, o sea, cuando entran al modelo, antes de entrar al modelo, se hace una conversión. Convierte las imágenes del tamaño original al tamaño 224 por 224. Y cuando ustedes guarden esas imágenes en Save to Dir, lo que va a pasar es que esas imágenes van a ser ya directamente en tamaño 224 por 224. Entonces es una forma de utilizar y aprovechar el preprocesamiento que tiene esta parte de Keras o de TensorFlow. ¿Sale? Y bueno, la idea es también, permítanme cerrar esta. Mm, algo que hemos visto nosotros como parte de la ingeniería es que luego resolvemos o nos enfocamos en resolver problemas, pero no los llevamos a producción. Esos problemas los dejamos en una presentación, en una conferencia, en un paper, y no avanza más. Y la idea es, o nuestro objetivo es realmente resolver problemas hacia la industria, mandar soluciones hacia la industria. Entonces, este problema nosotros ya lo tenemos trabajado. Lo que estamos haciendo aquí esta es una aplicación en donde ya tomamos el modelo, ese modelo que nosotros generamos de clasificación, y aquí lo que vamos a hacer, pues podemos arrastrar o buscar un archivo. Vamos a, déjenme agarrar un archivo del conjunto de datos. Aquí seleccionamos una imagen, voy a seleccionar esta imagen, la voy a cargar a la aplicación y vamos a esperar a que trabaje. Bueno, ahí algo está pasando con la imagen al cargarla. Voy a escoger una imagen de prueba. Esta es la imagen. Vamos a cargar otra. Por ejemplo, esta, el daño. Aquí lo que hice es cargar una imagen de prueba que ya viene para probar el modelo. Solamente cargo la imagen y lo que me dice el modelo es que la muestra de concreto tiene algunas zonas libres de carbonatación y la precisión utilizada para clasificar las imágenes en este modelo es el 99.07%. Entonces, la idea es llevarles estas aplicaciones porque la realidad es esta. Nosotros construimos esto, vamos, hablando esto en el campo de la ingeniería civil, los ingenieros civiles no van a saber si yo les paso los códigos o si yo les digo, aquí está el código QR y descarguen el GitHub y de aquí me van a decir, sí, pero ¿y aquí qué? ¿Sí? Entonces, la idea es llevarles o plantearles algo que ellos puedan utilizar, ¿sí? Entonces, tenemos esto y déjenme conectarme en la computadora porque ya se me va a descargar. ¿Hay corriente aquí? Ahí está, gracias. Entonces, no nada más debemos de quedarnos en el backend, hay que llevarlo a un frontend y pensar en el usuario final. Esta solamente es una parte de lo que estamos trabajando con clasificación de imágenes. Me gustaría que lo estuvieran compilando mientras lo estamos viendo. Y este es solamente el inicio, porque es la parte del problema de clasificación. Pero ya algo más importante que nos serviría a nosotros, pues es la parte de una demostración
como esta. Eso ya es detección en tiempo real. Aquí el problema ya se vuelve mucho más complejo, porque el problema lo que es, y esto es gracias nada más con una cámara de celular. Estamos detectando, estamos muestreando ciertas muestras de concreto y me va diciendo en dónde está carbonatado y dónde no está carbonatado. Aquí el problema se eleva porque no nada más es un problema de clasificación, es un problema de detección, es un problema de segmentación en algunos casos. Aquí no es segmentación, aquí nada más es detección, pero necesitamos clasificar dónde hay daño, detectar dónde está el daño y decir, generar estas cajas delimitadoras o estos bounding boxes para hacerlo de manera más eficiente. A mí me gusta siempre este ejemplo, el de ocurre un sismo. Ocurre un sismo de magnitud muy fuerte, hay de estructuras que se dañan y tenemos que mandar a alguien a hacer la evaluación estructural. Y esa evaluación estructural, para hacerla, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa a alguien que vaya y que se meta al edificio y que vaya haciendo esa evaluación, ¿sí? Con el riesgo de que la estructura caiga, con el riesgo de que algún elemento te dañe de manera física. Y entonces, el cambiar esa metodología, a lo mejor ponemos en un dron una cámara, mandamos el dron toma fotos, toma videos, y nosotros acá preprocesamos y postprocesamos esa información y podemos detectar cualquier tipo de daño que exista en ese tipo de infraestructura, ¿sí? Entonces, la idea de este curso es, aparte de aprender toda la parte de código, es generar conciencia en el sentido de, sí debemos aprovechar la inteligencia artificial para complementar código, para que nos ayude en resolver errores, dudas, por lo cual algo no compila, pero sí necesitamos nosotros tener el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, porque si no, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, el programa va a arrojar cosas, pero al final, si tú no sabes en dónde modificar, si tú no sabes la interpretabilidad al final de un flujo de trabajo, pues ahí vamos a tener estos problemas y vamos a estar estancados. Y bueno, en esencia, creo que esto sería todo por mi parte y por la parte del curso. Quisiera dejarme o reservarme estos minutos por si alguien tiene alguna duda, podemos abordarlo. Si alguien está compilando algo y quiere que lo veamos, lo podemos orientar para que ustedes se lleven ya este código y lo puedan llevar a cabo con algún problema en particular que ustedes estén trabajando. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por el curso. Yo tenía una pregunta sobre las imágenes con las que estabas entrenando el modelo. Ves que tienes tus imágenes de train y test. Eh, entonces, en particular, lo que veo mucho en tus imágenes, o sea, si puedes regresar ahí justo en la pestañita que estabas, es que la mayoría están tomadas desde un plano, digamos, directamente como desde la altura. Entonces, o sea, creo que algo que se podría implementar y que a lo mejor podría ayudar es como tomar algunas fotos en ángulos distintos para que justo como cuando tienes esa implementación de que estás detectando en video, si la cámara cambia de ángulo, pueda detectar como esos movimientos. Y bueno, tenía otra duda que me surgió. Por ejemplo, esa parte roja que tienen tus bloques. ¿Eso es completamente natural o es como que alguien lo pinta o lo remarca? Ok, bueno, inicialmente con la primera parte, el conjunto de datos que les compartí es un conjunto de datos limitado, porque era específicamente orientado al curso
para que no tuvieran, no cargaran tantas imágenes, pero en realidad el conjunto de imágenes es alrededor de 2.000, 3.000 imágenes y tienen esta orientación horizontal, vertical, en diagonal, en ángulo, con oclusión, con poca luz, alta luminosidad, pero también es indispensable que conozcamos, y aquí es en donde me gusta esta parte de la inteligencia artificial, el machine learning, deep learning, ciencia de datos, que esto siempre se trabaja con equipos multidisciplinarios. En ese sentido, yo soy ingeniero civil y yo sé que cuando se hacen estas pruebas en campo, todos los barridos son de frente. ¿Sí me explico? O sea, todos los barridos siempre son de frente, nunca hay, y eso está normado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces no es porque uno lo diga así, sino porque así está normado. Entonces, tratas de representar el fenómeno y la prueba como debe de ir. Entonces, por eso en ese sentido me limité nada más para esta parte, pero depende del problema. Si tú vas a analizar un problema en donde ocupes al abordar una detección, una clasificación de algún objeto en algún ángulo, sí necesitas forzosamente tener varios ángulos de inclinación. La segunda pregunta, el segundo comentario es con respecto a esta parte de aquí. Eso lo comentamos el día de ayer, es una prueba que se hace en los concretos. Vamos, visualicemos, no es concreto, eso me parece un, ¿mande? Es un tipo de mármol y vamos a transformémoslo en una estructura de concreto. El concreto está expuesto al intemperismo y al estar expuesto al intemperismo tiene una reacción química. Esa reacción química con el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono genera algo que se conoce como carbonatación. Y con el paso del tiempo, por ejemplo, en zonas industriales, en donde hay mucha industria, donde hay muchas emisiones de dióxido de carbono, lo que va pasando es que se va perdiendo cierta capa o cierto recubrimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar muelles, vamos a evaluar puentes, ya hay zonas en las que de estas columnas ya está expuesto el acero de refuerzo. Y lo que hacemos es, con un líquido que se llama fenolftaleína, rociamos y eso nos indica si se pinta de color magenta. Esa zona que se pinta de color magenta es una zona que está limpia, que no ha reaccionado con el concreto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una zona de un concreto sano. Pero cuando tenemos, por ejemplo, voy a poner la parte de carbonatación, porque aquí es no carbonatación. Aquí nosotros ya le aplicamos el líquido de fenolftaleína, pero ya está carbonatado. Esto ya está dañado, o sea, visualmente tú dices ahí no tiene nada, pero ya esa zona ya está carbonatada. Entonces, la idea es, a partir de esta detección, calcular la profundidad de carbonatación en función del tiempo que tenga la estructura. Pero entonces el primer paso es identificar qué zonas están dañadas y qué zonas no están dañadas. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros hacemos esto de manera manual, pero la idea es llevarlo a zonas en donde cuando hacemos las evaluaciones, cuando hacemos evaluaciones en muelles o en puertos, pues imagínense meterse, porque nos ha tocado meternos abajo de los muelles, en balsas y con el oleaje, cómo se va moviendo. Es imposible, prácticamente imposible hacer esas inspecciones. Luego esas inspecciones tienen un problema porque son inspecciones visuales y subjetivas, ¿sí? Y me regreso a la parte de la evaluación de estructuras. Cuando ocurre un sismo, a ver, ustedes me van a decir, ¿a quién es a quien mandamos a hacer la evaluación estructural de un edificio? ¿Quién es el personal que se encarga de hacer esa evaluación? Protección civil. O sea, no es un estructurista, no es alguien especializado, es protección civil. Y protección civil, pues gracias a ellos tenemos que apoyan en este sentido luego en estos tipo de eventos, pero ellos no tienen la preparación para determinar si algo está dañado o no está dañado. ¿Sí me explico?
va en ese sentido la orientación de estas aplicaciones. ¿Sale? ¿Alguien más, jóvenes? Aprovechen ahorita, es gratis. En estas imágenes que estás presentando aquí, quiere decir que ya le rociaste el líquido y nada más hay algunas manchitas. Eso quiere decir que ya está completamente dañado. Así es. En esa zona, aquí todas estas imágenes ya presentan, ya se les roció líquido a todas. Todo el conjunto de datos que analizamos es conjunto de datos ya después de rociarle el líquido. Y entonces las que ya no tienen nada son las que están ya están dañadas. dañadas. Ok, gracias. Hola, muchas gracias por la plática y el código. Quería preguntar si yo genero alguna inteligencia, alguna imagen de inteligencia artificial, ¿también aparecerá em, como cierto accuracy o podrá como decir, no, esto no existe? Depende. Si tú generas una imagen totalmente aleatoria, vamos a decir, imagen de un perrito, y se la metemos a este modelo, aquí hay dos cosas. El modelo está capacitado en esta etapa para detectar ciertos patrones de colores y nada más tiene dos opciones. O está dañado o no está dañado. Y entonces va a calcular una probabilidad en esa función de activación que es una función sigmoide. Entonces, te va a dar un resultado. Sí te va a dar un resultado. Puede ser que te salga, que tú metas la imagen de un perrito, pero tú en realidad lo que estás buscando es otra cosa, ¿no? Entonces sí te va a dar un resultado, pero está en función de las probabilidades que calcula. Pero la idea, por eso es la recomendación que nosotros hacemos, inclusive por aquí. Porque sí hay de todo, ¿eh? En esto, asegúrate de que la imagen que tú metas sea una muestra de concreto, porque esto está limitado nada más para una salida binaria y te va a calcular una probabilidad y se va a ir con la más alta. Te va a decir sí o no es, pero se puede modificar. Eso sí también se puede hacer. Si una probabilidad es baja de cierto rango, que no me muestre nada. ¿Sí me explico? O sea, eso se puede ajustar fácilmente. Ok, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Este modelo también podría servir como para analizar gráficas creadas por como programas? Porque yo en mi caso genero muchísimas gráficas, entonces tendría que analizar una por una para ver qué condiciones me servirían y qué otras no. Entonces, este modelo se podría como educar para pedirle que identifique ciertas gráficas con ciertas condiciones. Sí, sí, de hecho tenemos un tesista que está haciendo eso. Generar un clasificador de gráficas o de imágenes generadas por alguna función. Esas imágenes en algún punto van a tener algo que cambie con respecto a otra gráfica de las que tú estás generando. A lo mejor visualmente cuesta trabajo verlo y esta es la primicia de esto. La primicia es, si yo como ser humano lo puedo visualizar, el algoritmo lo puede visualizar. ¿Sí me explico? Entonces, sí puedes generar un conjunto de datos de gráficas que sean con cierta tendencia, con ciertas modificaciones o características propias de la gráfica y decir, este gráfico es un gráfico A, un tipo A, este es un gráfico tipo B, un tipo C, un tipo D. Generas tu base de datos y generas y entrenas un clasificador. Sí es posible y sí es muy utilizado en este sentido. En este sentido, nosotros usamos redes neuronales, pero el campo en sí es visión por ordenador, es computer vision, ¿sí? Y eso está dentro del computer vision. Muchas gracias. Oye, yo tengo la siguiente pregunta. Al momento de entrenar,
tienes que decidir qué porcentaje vas a poner de imágenes con el fenómeno y cuántas no, qué porcentaje. Y entonces preguntarte cómo decide los porcentajes, si eso afecta. Y en particular, pues para redes neuronales no sé si exista el problema, pero por ejemplo para otro tipo de modelos anteriores de aprendizaje de máquina, pues siempre el desbalance de datos es un problema, que tienes que hacer cosas adicionales, pero aquí pues como que tú puedes poner los porcentajes que te funcionen. Y algo que me intriga también muchas veces es por qué a los modelos de aprendizaje de máquina puedes alterar la proporción y no se vicia el modelo. Pero es un tema por sí mismo, ¿no? Pero en concreto en lo que tú estás haciendo. La parte de bueno, son dos cosas. La parte de la división de los datos, del conjunto de datos, lo entiendo, me corrige si lo estoy entendiendo mal. Tenemos un conjunto de datos y este lo voy a dividir en entrenamiento, en prueba y en validación. No, me refiero A la capa de dropout, a la capa de... tienes muestras con el fenómeno de carbonatación Ajá, y otras que no. ok, Y en base a esas dos imágenes, que es un aprendizaje supervisado, ¿no? sí. En función de esas dos, haces el entrenamiento. ¿Pero qué le metes? ¿50% con el fenómeno de carbonatación y 50% que no? Ya. Generalmente vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de imágenes que sean equitativas en las clases, que estén distribuidas de manera equitativa. Desafortunadamente, eso es lo que dice la teoría. En la práctica no es posible, ¿sí? Porque luego lo que teníamos aquí es que la mayoría de los elementos, pues ya estaban carbonatados. Vamos a decir, de todas las muestras que teníamos, de 100 muestras, 70 ya estaban carbonatadas y 30 no. Entonces ya ahí había un desbalance y una desproporción. Mucho del problema de resolver machine learning, deep learning, no es resolver el propio código en sí, es la adquisición de información. Entonces, afortunadamente nosotros tuvimos la forma de solventar eso, generamos, o sea, estas muestras que nosotros estamos mostrando aquí, nosotros las fabricamos, nosotros las llevamos al laboratorio, nosotros los probamos y hacemos las muestras, entonces tenemos esa facilidad. Pero si no, hay casos en los que es prácticamente imposible hacerlo, pues hay que generar datos sintéticos, hacer un proceso de oversampling, un proceso de undersampling, para tener, la idea es que siempre estemos comparando en un entorno más o menos parejo, porque si no, estamos cargando al modelo con información de una cierta clase y se vuelve experto en eso, pero tiene una debilidad en la otra clase. Entonces, lo ideal es siempre buscar el promedio. En este caso, para nuestro caso, sí vamos 50-50. Ok, gracias. Con tu experiencia, no sé si nos pudieras dar alguna recomendación de qué es lo primero que debemos modificar en una red, aparte del tamaño de la imagen. Aparte del tamaño de la imagen, bueno, primero, depende mucho de la complejidad de lo que quieran analizar. Si quieren empezar, yo empiezo siempre con los modelos más básicos, cuando hago problemas de clasificación. Y creo que tiene un cierto sentido empezar con lo más barato computacionalmente y le va subiendo, ¿no? Le va subiendo la complejidad. Entonces, aparte de cambiar el tamaño de la imagen, hay una plataforma que usamos mucho con los estudiantes, salud, que cuando no tenemos tanto conocimiento del código, de cómo generar imágenes artificiales con ruido, con giros y demás, una plataforma que se llama RoboFlow. RoboFlow me permite generar distorsiones de una imagen en cierta cantidad.
Hay una versión gratuita que te permite triplicar el número de imágenes. Si tienes 100 imágenes, puedes obtener 300 con estas distorsiones. Digo, ya si pagas algo más, la eleva a n potencia, ¿no? Y una vez que tienes esa parte de decir, bueno, tengo este preprocesamiento, porque eso es lo principal, el preprocesamiento de la información, empezar a seleccionar la arquitectura. ¿Qué problema vas a analizar? Bueno, es un problema de clasificación. ¿Cuántas clases voy a clasificar? Muy difícilmente vas a tener un problema más difícil que el que tuvo Microsoft cuando generó el Coco Dataset o los que generaron ImageNet, que tienen 80 clases o ciento y tantas clases, ¿sí? Entonces, todas las arquitecturas que ya tienen pesos preentrenados de ImageNet, como BGG, ResNet, ResNet 30, cada una de estas arquitecturas tiene su versión, ¿sí? Vamos desde la versión básica hasta la versión más compleja, 30, 50, 100. Entonces, empezar a probar con las más básicas. Pero también no vas a probar con todas porque son una familia de N modelos. Selecciónate una que veas que tiene un modelo, un desempeño más o menos bueno, y a partir de ahí, céntrate en esa arquitectura y aplica algo que conocemos en el campo de Deep Learning, que es el Extreme Fine Tuning, el tuneado extremo. Ese tuneado extremo te va a permitir que tu modelo, con el modelo que tú estás trabajando, puedas obtener los mejores resultados posibles, ¿sí? Y eso es un arte, la verdad, el estar trabajando con eso. Y eso es algo que todavía la IA no ha resuelto. Muchas gracias. Para los entusiastas que quieran empezar en esto, yo les recomendaría dos libros, pero sí, léanselo de inicio a fin y van a entender muchísimo. Todo esto que yo les platico es porque yo ya lo leí, lo escribí, lo sufrí, le batallé. Deep Learning for Vision Systems. Deep Learning for Vision Systems y Deep Learning for Computer Vision. Y van a entender ahí la parte de qué bloques de convolución se recomienda utilizar y desbloquear o descongelar para qué tipo de problema, ¿sí? Te manda, luego también tiene extensiones que te mandan a los mismos módulos, a la documentación de los módulos y te hacen mismas recomendaciones. Y a medida de que te vas metiendo, vas viendo que esto es más y más profundo. ¿Sí? Por eso el aprendizaje profundo es profundísimo. ¿Sí? Entonces, esa sería mi recomendación. Mi pregunta a lo mejor es repetitiva con lo que preguntó ella. Si yo quiero hacer transformaciones de esas imágenes, ¿usas RoboFlow? ¿O cómo se llama? Yo uso RoboFlow y uso Keras en código. Keras. Sí, porque RoboFlow me permite una cantidad limitada y con esa cantidad limitada yo me la traigo y acá en Keras con código hago una aumentación más. Entonces paso de tener 1000, 2000 imágenes a 15,000 imágenes. Pero esas cosas así como, digamos, traslaciones, rotaciones. RoboFlow me permite hacer cortes, me permite agregar ruido, me permite girar cámara. Tiene una gran variedad de escalas de grises, escalas de invierte los colores, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es una gran cantidad de distorsiones las que puede hacer. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? En un momento en el que nos estabas explicando qué funciones utilizabas, decías que apagabas ciertas capas de la red, que pues eso te ahorra este tiempo máquina, ¿no? Tengo entendido que la estructura de la GoogleNet ya implementa eso. ¿Por qué no utilizar la GoogleNet desde su principio para tu problema
si volviste a recaer en lo de apagar y encender las capas. GoogleNet trabaja algo que se llama bloques de incepción, que lo que hace no es que apague como tal las capas, sino que va pasando de una capa y brinca hacia otra, y luego se regresa en un brinco hacia otra. O sea, no las apaga, sino anula el proceso en cada una de esas capas. GoogleNet surgió después de BGG, de esta red neuronal. Entonces, GoogleNet vino a mejorar esta parte, pero el proceso de incepción, si tú puedes luego, inclusive busquen aquí en Google, la arquitectura visual o el diagrama de la arquitectura visual, y van a ver que GoogleNet es enorme. Entonces, aunque yo estoy aquí apagando algunas capas con la parte de la capa dropout, lo que me interesa es esto: la cantidad de parámetros que yo entreno en el modelo. Aquí se oyen muchos, 4.686.000 y tantos. Son poquitos, estos son poquitos. GoogleNet te va a llevar esto como por 10. Entonces, computacionalmente, y si te fijas, la precisión que estamos obteniendo es arriba del 95%. Entonces, aquí es en donde tú debes de valorar qué tipo de problema estás resolviendo y hacia qué público lo estás enfocando. Por ejemplo, para nosotros necesitamos algo que pueda ser compilado rápido en campo, en un equipo de campo con una computadora, a lo mejor no como esta que traiga una GPU, una computadora que ni siquiera traiga una GPU dedicada. ¿Sí me explico? Pero si estás resolviendo un problema en el que requieres súper precisión y está, vamos, en un hospital o en alguna zona estática y tienes el poder computacional, lo puedes hacer. Entonces, por esto se vuelve divertido y se vuelve dinámico, porque no hay una regla para todo. Pudiéramos usar algo súper poderoso, pero allá el de campo me va a decir: es que yo no puedo cargar todo este equipo, ¿sí? Yo nada más me puedo llevar una laptop y es la que me dan en el trabajo y vale 5,000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es en donde tú tienes que tener la capacidad de adaptar la solución a las condiciones que se te presenten. Para nosotros, ¿cuánto tiempo entrenamos esto? Ayer, 15 minutos, 10 minutos, o sea, es rápido. Pero si yo me traigo a GoogleNet, me va a llevar más tiempo, con un equipo, con una GPU dedicada. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, sino que tú más bien valores, ¿no? Que en cuanto a la precisión, es como yo te digo: cómprate un suéter de 1,000 pesos y cómprate un suéter de 15,000 pesos. Y nada más lo vas a ocupar para una fiesta en la noche. ¿Cuál vas a comprar? O sea, hay que ver esa forma de cómo resolvemos los problemas. Pero es una buena pregunta, porque al final vamos a trasladarlo a algo más complejo: la detección de cáncer, la detección de tumores en el cerebro. Necesitamos 100% casi la precisión, la mejor precisión, y si eso requiere que tengamos un equipo potente ahí para que nos haga la detección en tiempo real, lo hacemos. ¿Sí me explico? Y nos traemos una arquitectura compleja para resolverlo, pero pues requieres también más equipo de cómputo. Entonces, la idea aquí fue traerme uno de los modelos más básicos, porque BGE es de los modelos más básicos y que aún hoy en día sigue siendo aplicado porque tiene una buena capacidad de discretización. Deep Learning for Vision Systems. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces finalizamos. Bueno, les agradezco su presencia a todos y